Bienvenidos amigos a un nuevo video del mundo del derecho. En este video estaremos hablando sobre el contrato de trabajo, los elementos esenciales del contrato de trabajo y las modalidades del contrato. Pero antes de eso, queremos invitarlos a todos a que se suscriban a nuestro canal y que revisen los videos que ya hemos subido anteriormente y que nos hagan algún comentario donde nos den algún tipo de sugerencia sobre algún tema del que a ustedes les gustaría que nosotros habláramos o alguna situación o algún evento que se les haya presentado anteriormente y que les gustaría a ustedes encontrar algún tipo de respuesta jurídica frente a esa situación. No siendo más, vamos a iniciar con la definición del contrato de trabajo. El contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica, bajo la continua dependencia o subordinación de la segunda y a cambio de una remuneración. Quien presta el servicio se denomina trabajador. Quien lo recibe y remunera se le denomina empleador. Y la remuneración, cualquiera que sea su forma, se le denomina salario. De esta definición podemos analizar dos conceptos: persona natural y persona jurídica. ¿Qué es una persona natural? Una persona natural es todo individuo de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición. Una persona jurídica es una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones y de ser representada judicial y extrajudicialmente a través de su representante legal. Únicamente las personas naturales pueden ser sujetos pasivos del contrato de trabajo, es decir, comprometerse a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica. Ahora bien, hablemos sobre los elementos esenciales del contrato de trabajo. De la definición del contrato de trabajo podemos señalar que es necesario que se presenten tres elementos. Primero, prestación personal del servicio, es decir, realizar actividades por parte de una persona en beneficio de otra. Anteriormente ya hablamos qué tipo de personas pueden prestar el servicio. Segundo, subordinación o dependencia. Se manifiesta en la facultad que tiene el empleador de dar órdenes o instrucciones al trabajador sobre el modo, tiempo, cantidad y calidad de trabajo, imponer reglamentos y sanciones durante todo el tiempo de duración del contrato y la obligación correlativa del trabajador de acatarla. Todo sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador. Y por último, es necesario que se presente el elemento de la remuneración o salario, que corresponde a la retribución por el servicio prestado. El artículo 24 del Código Sustantivo de Trabajo consagra una presunción a favor del trabajador al señalar que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo y la jurisprudencia laboral mantiene la vigencia del contrato de trabajo de realidad, independiente de lo que quede consignado en el papel. Es decir, que si en la realidad, en los hechos, existen los tres elementos esenciales del contrato de trabajo, especialmente la subordinación, los efectos de dicho contrato son laborales, tales como los salarios, prestaciones e indemnizaciones. Y por último, hablaremos sobre las modalidades del contrato. El contrato de trabajo lo podemos clasificar según su forma y según su duración. Según su forma, el contrato puede ser verbal o escrito. Según su duración, el contrato puede ser contrato a término indefinido, contrato a término fijo, contrato por duración de la obra o labor contratada o contrato ocasional, accidental o transitorio. Dentro de nuestro código laboral se estipula que cuando el contrato sea verbal, es decir, que se celebre solamente de palabra, el empleador y el trabajador deben ponerse de acuerdo al menos en la índole del trabajo y el sitio donde se va a realizar, la cuantía y forma de remuneración y los periodos de pago. Cuando el contrato es escrito, debe constar en un documento, destinándose uno para cada una de las partes y debe contener por lo menos la identificación, el domicilio de las partes, el lugar y la fecha de su celebración, el lugar donde se contrata el trabajador y donde debe prestar el servicio, la naturaleza del trabajo, la cuantía de la remuneración, su forma y los periodos de pago.
y la estimulación del valor cuando hay un suministro de habitación y alimentación como parte del salario, la duración del contrato y terminación. Todo esto lo podemos encontrar dentro del artículo 39 del Código Sustantivo del Trabajo. Ahora, es importante aclarar que los contratos verbales tienen el mismo valor que los contratos escritos y de acuerdo con nuestra legislación siempre se deben pactar por escrito los siguientes acuerdos: el periodo de prueba, el salario integral y los pagos convenidos por las partes que no constituyen salario de acuerdo con la ley. Pasemos a los contratos según su duración. Hablemos primeramente sobre el contrato a término indefinido. ¿Qué es el contrato a término indefinido? Es aquel donde no se establece término de duración, que se puede celebrar de manera verbal o por escrito y tendrá vigencia mientras subsistan las causas que le dieron origen a este contrato. Si el contrato a término fijo es inferior a un año, solo podrá prorrogarse hasta por 3 veces por periodos iguales o inferiores al inicialmente pactado, luego de las cuales el término de renovación no podrá ser inferior a un año y se renovará anualmente de manera sucesiva. Como cuarta característica del contrato a término fijo, encontramos el periodo de prueba del contrato a término fijo debe ser inferior a un año y es la quinta parte del periodo inicialmente pactado. Ojo, no puede exceder un periodo de 2 meses el periodo de prueba dentro de un contrato a término fijo. Como quinta característica encontramos que el trabajador con contrato a término fijo inferior a un año tiene derecho a todas las prestaciones sociales y a las vacaciones en forma proporcional. Como sexta característica encontramos que para su terminación se exige el preaviso. Es decir, que la parte interesada avise a la otra su determinación de no prorrogar el contrato con una antelación no inferior a 30 días calendarios a la fecha del vencimiento del contrato. Si se omite el preaviso o no surte efecto dentro de la oportunidad legal, el contrato se entiende renovado por un periodo igual al que se pactó de manera sucesiva. Contrato por duración de la obra o labor contratada. Este contrato dura tanto como dure la obra o la labor que se encomendó. Es fundamental consignar expresamente la obra que se va a desarrollar. Y para evitar que un contrato de obra se transforme en uno indefinido, se deben pagar salarios y prestaciones tan pronto termine el contrato. Si se firma nuevo contrato de obra con el mismo trabajador, debe tener causa y objeto diferente. El periodo de prueba dentro de este tipo de contrato sigue siendo el de la norma general, que es decir, que no puede superar un periodo de 2 meses. El contrato ocasional, accidental o transitorio. Conforme al artículo 6 del Código Laboral, el contrato de trabajo ocasional es aquel de corta duración y no mayor de un mes y se refiere a las labores distintas a las actividades normales del empleador. Esperamos que este video haya sido útil y que hayas encontrado lo que estabas buscando. No olvides suscribirte a nuestro canal para poder seguir interactuando sobre temas jurídicos de la actualidad.